Nuevamente soy yo. No sé qué pasó, que se interrumpió el video. Ya no le voy a tocar a nada. Pues simplemente decía que voy a contar acerca de la queja por violencia institucional que yo hice llegar hace un año al Instituto Nacional Electoral y de la cual, pues, desgraciadamente, el protocolo de hostigamiento y acoso sexual y laboral que tiene el instituto, pues no garantiza desde mi punto de vista ni siquiera una protección, ni garantiza espacios laborales libres de violencia. No solamente porque yo lo viví, sino porque antes de hacer mi denuncia acompañé muchos casos y aquí en las redes sociales me pueden desmentir si es falso y si están aquí algunas compañeras, veo a Betty Cárdenas, que te saludo, eh, que pueden saber que en mi actuar y en mi desempeño profesional he tratado de ser congruente. Mencionaba como un pequeño antecedente, pues que yo fui integrante del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral, luego Instituto Nacional Electoral, durante 19 años. Ingresé a los 23 años, a los 26 transiciono porque soy una mujer trans y esto me ha dado una condición de vida distinta a la de la gran parte de mis compañeros del sistema electoral. Pero también durante toda mi etapa viví muchísima violencia, no solamente la relacionada con la denuncia en la que he hecho. Y esto es muy importante mencionarlo porque desde mi punto de vista es un punto ciego que no están viendo las autoridades electorales y me preocupa porque es algo de la que yo he escrito y he hablado, este punto ciego, he escrito y he hablado en muchos espacios conversatorios, en artículos académicos, en artículos de divulgación. Entonces, ¿qué es el sesgo cisexista? Y así sucedió, así solicité que fuera analizado mi queja. Comento o sitúo esta experiencia o esta queja porque justamente una forma en la que yo considero que se me está generando una discriminación, que la Suprema Corte suele llamar discriminación indirecta, es pretenderme abordar mi caso como si yo fuera una funcionaria electoral cisgénero como cualquier otra, en la cual pareciera que no están presentes ni han estado presentes otras formas de violencia que me han acompañado o que me fueron acompañando durante 19 años de trayectoria laboral y de la que de alguna u otra manera pues yo fui sorteando y bueno, no de extrañar que mi tesis de maestría hable sobre violencias de género en el sistema político electoral, pues porque algo que yo veía y tuve que ponerle nombre. No ha sido extraño que han sido temas que yo he estudiado porque como lo he mencionado constantemente, no solamente me ha acompañado la teoría, sino la práctica y sobre todo el cómo cambiar las instituciones, en particular las instituciones que han sido creadas para proteger derechos humanos, en este caso un derecho político electoral. Entonces mencionaba o situaba mi situación señalando que hay un contexto que si no se ve genera un punto ciego y es el hecho que vivimos, por ejemplo, las personas LGBT. En este caso, yo como mujer trans, innumerable, o sea, está además, ¿no? Quienes me reconocieron en Puebla y que fue donde transicioné, pues conocerán, ¿no? Toda la serie de exclusiones, ¿no? Frases despectivas que se decía de mí. Pero bueno, gran parte de mi trayectoria fue pensando en que, y sigo sosteniendo esa idea, que el instituto es un instituto que tiene una función muy importante como lo mandata la ley, que es contribuir al desarrollo de la vida democrática. Y yo no concibo la contribución de la vida democrática en espacios donde hay violencias y en donde se legitiman jerarquías de subordinación y de dominación, que van ligadas con las violencias, no se pueden separar unas de otras. Entonces, cuento esta parte de mi trayectoria porque esto es lo que me acompaña, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando yo como vocal distrital, y también lo comento para aclarar ciertas, pues, comentarios que andan circulando por ahí para desprestigiar o, ¿no? De todo lo que yo he hecho y quitarle sentido político a mi denuncia, que a mí la verdad, diría Salvador, no, me han dicho tantas cosas horribles que ya nada me espanta, ¿no?
Pero sí me parece importante aclararlo como un derecho de réplica porque a veces las personas, en particularmente las personas trans, no tenemos estos espacios. Yo voy a aprovechar y también porque se genera una narrativa acerca donde mi voz como víctima de lo sucedido se pone en un margen, en la periferia de la historia que yo estoy contando. Entonces, justamente como mujer trans que transiciona, que soy funcionaria electoral porque lo sigo siendo y que sigo queriendo el Instituto Nacional Electoral, porque eso sí lo quiero dejar muy en claro. Si alguien piensa o quiere decir que yo salí ardida o no, con el instituto no. Lo que sí es, hay un señalamiento a ciertas personas y esto es estructural. Pero antes de llegar a eso, justamente quiero situar que no, o sea, el yo Rebeca no surge en 2018. 2006 yo transiciono, vivo una suerte de cosas que se me dicen en Puebla, pero bueno, quienes son personas trans en espacios laborales saben que los espacios laborales son hostiles, lo documenta CONAPRED en la ENDOCIC. O sea, esto que estoy diciendo está documentado. No estoy contando una anécdota. Mi anécdota será mi historia. Entonces, en 2010 yo concurso para irme, para ser vocal local de capacitación electoral y educación cívica, y llego a Baja California y también ahí me encuentro una suerte de entrada. Mi toma de protesta fue muy violenta. Se me tomó una toma de protesta con mi nombre legal, con una apariencia como me ven ahorita, a pesar de que yo pedí que tuvieran mucho cuidado. Ahora sabemos que eso es una violencia muy fuerte. En ese entonces no se me concedió. Y lo menciono porque creo que se repite la misma historia. Cuando yo pido algo como mujer trans, en un entorno en donde está tan normalizado tratar a las personas trans como de segunda, o donde la violencia que vivimos las personas trans, como la viven el resto de las mujeres, ¿no? Pero yo como mujer trans, que me cruza el ser mujer y la transfobia y la misoginia dentro del mismo cuerpo, de repente se quiere analizar estos casos como si fuera una mujer cisgénero. Entonces, cuento esto porque en Baja California, bueno, también me tocó un entorno muy complejo, muy complicado. Llego a Oaxaca y pues digamos que malamente me fui acostumbrando a un entorno que era hostil. Al mismo tiempo yo iba generando espacios, ¿no? Pero insisto, los espacios que yo fui obteniendo en el instituto fue porque realmente fue a punta de peleármelos. Puedo mencionar que cuando yo me fui a Tailandia a mi cirugía, me fui sin permiso. Aunque la narrativa dirá que yo tengo un acuerdo de la Junta General Ejecutiva, y eso es cierto, ese acuerdo se aprobó cuando yo ya estaba en Tailandia. Y pueden ver las fechas, yo lo puedo documentar con mis licencias médicas. Entonces eso habla, y esto evidentemente habla de un espacio institucional que no era para personas como yo. Es por esa razón que una de las cosas que yo impulsé hasta que se logró y que desde 2006 y se aprobó en 2019 fue el protocolo translaboral que existe ya en el instituto. No me tocó redactarlo, pero fue un tema que impulse hasta que con Mónica Maxice fue una gran aliada y se logró con mucho trabajo. También me tocó participar con el protocolo transelectoral, ahí sí participando en la redacción. Ahí sí, donde supe que a otras asesoras se les pagaban hasta 100,000 pesos y a mí un reconocimiento, pero no pasa nada. O sea, a lo que quiero decir es que hay junto con mi trayectoria de vida como mujer trans, hay una trayectoria en donde yo trato o sigo tratando de generar espacios laborales y espacios sociales que sean más gentiles hacia las personas trans. Cuando yo llego a Oaxaca, a Querétaro, de vocal ejecutiva, justamente fue realmente salir de espacios en los que yo no me sentía, en los que yo ya sentía que eran muy hostiles y que estaban generando costes de salud, física, emocional, y es en Querétaro, que es un estado muy conservador, en donde me toca vivir la mayor violencia que yo he vivido
los 19 años que les acabo de contar en estos minutos que se cortó el video. Más la pandemia. Y aquí justamente, ¿qué viví? Yo llego como vocal ejecutiva distrital a un distrito que tenía N problemas administrativos, heredados de otras administraciones, cuyas personas por alguna razón se fueron libremente, les dieron algunos se fueron con retiro voluntario, a nadie se les cuestionó nada, a nadie se les hizo escritos, a nadie se les dijo te voy a retener esto hasta que no me liberes aquello. Es decir, a mí se me heredan 10 años de errores administrativos en donde las personas que supervisaban ya llevaban 10 años, ¿no? Entonces, de repente, yo me veo en una suerte de que en un momento en el que hay una gran cantidad de problemas administrativos y a los 3 que inicialmente empezamos a trabajar, mi equipo de trabajo y yo, a poner orden, pero trata de poner orden de 10 años, ¿no? En donde hubo impunidad porque hubo personas que se fueron y no pasó nada. Entonces, de repente, a los primeros 3 meses me empiezan a llegar oficios de por qué no he resuelto esos problemas administrativos. Y les digo, espérate, estamos empezando con inventario. El inventario era patas para arriba, eso se puede documentar. Pero al mismo tiempo, estábamos con otras actividades como pues, acreditación de agrupaciones que querían ser partidos políticos para la elección que se realizó el año pasado. Y pues, dado el contexto político, Querétaro, el municipio que yo tenía, era el que tenía más asambleas, era una carga de trabajo tremenda. Y bueno, teníamos un equipo de trabajo, un equipo de trabajo al que yo sí puedo decir que al inicio, y al final tienen una gran capacidad, pero pues no hay capacidad que se sostenga si alrededor hay una serie, no solamente no hay apoyo, sino hay una serie de ataques y desacreditaciones y descalificaciones al trabajo a partir de una persecución administrativa que yo considero que es excesiva, dado que, insisto, eran problemas heredados de administraciones pasadas y que en el momento que yo llego, literalmente a mí me dice una de las personas que yo denuncio, que es Ana Lilia Pérez Mendoza, la vocal ejecutiva, es: Rebeca, ya tienes 3 meses, yo no sé por qué no se ha arreglado eso. Si yo estuviera ahí, yo ya lo hubiera resuelto. Y yo dije, ok. O sea, a partir de ahí empecé a recibir una serie de escritos que realmente no me preocupaban tanto, sino que al momento en que nosotros empezamos a dar propuestas de trabajo, a hacer preguntas, la respuesta que yo recibía era: pregúntale a tu enlace, pregúntale a tu vocal secretario, o ustedes deben de saber. Y nosotros decíamos, oye, pues te estoy haciendo una propuesta. Si no, pues canalízala con el área correspondiente. Y entonces de ahí no pasaba. No me contestaban. Pasaban 3 meses y a los 4 meses me vuelven a decir: oye, ¿por qué no me has contestado? ¿No has resuelto tal cosa? Y yo, pues es que no me has contestado el oficio que te mandé hace 3 meses y mientras tanto he estado resolviendo otras cosas, ¿no? Porque ha habido una carga excesiva de trabajo. Y entonces esto era visto como: tú eres omisa, tú y tu equipo de trabajo, ¿no? En este inter llega la pandemia, que a mí sí me afecta muchísimo psicoemocionalmente, porque pues yo rentaba una casa muy pequeña que no era para estar encerrado y trabajar y vivir. Y lo comento porque esto me lleva a ser mucho más sensible, pero insisto, no es suficiente. O sea, yo ya traigo una trayectoria. Aquí hay una suerte de cero acompañamiento, de mensajes que son correos que yo adjunto en mi denuncia, en donde en verdad se me contesta de una manera que yo digo: si yo fuera un hombre cisgénero, ¿así me contestaría? Si yo fuera una vocal ejecutiva no trans, ¿así me contestarían? Y son pruebas que yo adjunto a mi denuncia, correos electrónicos en donde literal, cuando yo hago una consulta, al minuto me dicen, a los 3 minutos me llega una respuesta en donde me dicen: pues le marqué y como no le encontré en el baño, usted resuélvalo sola. Y yo fui al baño, te envié un correo, te hice la consulta, fui al baño y regresé y te estoy contestando, ¿no? Regresando la llamada. Entonces, eso en mi denuncia dicen que no es un suficiente elemento para que eso no es violencia, o no lo ven,
o que no es suficiente. A lo largo de esos 3 años, no solamente no se me daban respuestas, sino que evidentemente se me ponían plazos excesivos, ¿no? Porque yo tenía la misma carga de trabajo que otros distritos de Querétaro, pero ellos no tenían la serie de problemas administrativos que en particular este distrito tenía, ¿no? Creo que en 6 años o 10 años han pasado de 10 vocales ejecutivos o más, contándome a mí. Esto habla de un entorno violento. Entonces, se me empiezan a pedir excesiva plazos a mi enlace administrativo por alguna razón. También él recibía ataques, respuestas muy groseras del coordinador administrativo, Omar Ramírez, que es a quien también hice una denuncia y a quien sí se le vinculó a proceso especial sancionador en el mes de febrero de este año. ¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes podrán decir, estoy tratando de ser muy concreta y no aburrirles, pero podrán decir, ay, bueno, ya nadie se le puede exigir que trabaje porque se queja, porque es acoso. No, lo que estoy diciendo es que yo entregué correos, pruebas documentales, testigos. Tengo mis 6 consejeras y consejeros escribieron cartas firmando, diciendo que no era que ellos habían visto violencia de la Junta Local, que ellos habían visto que no me estaban apoyando, que no era que lamentaban mucho que yo me estuviera retirando. Los partidos políticos no les preguntaron, pero cuando yo me retiro a una semana de la jornada electoral, porque en verdad mi situación psicoemocional estaba muy comprometida dado al nivel de violencia, ¿sí?, que viví, trabajo que era muy pesado que enviábamos y que era completamente desacreditado, y cuando las llamadas eran en particularmente groseros porque sabían que en las llamadas telefónicas pues ni modo que grabar ilegalmente, ¿no? Yo no quise hacer eso o no quise llegar a eso. El punto es que el coordinador administrativo efectivamente, dado que como les menciono hay correos electrónicos que no pueden negar, dicen: ok, sí hay elementos para iniciar un proceso especial sancionador. Y esto, lo que quiero llamar la atención es que yo hago mi denuncia el mediados de junio. Y pasa a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y hasta febrero de 2022 se me notifica que sí hay elementos para que puedan iniciar un proceso especial sancionador a Omar Ramírez, coordinador administrativo. Y yo lo menciono porque cuando yo renuncié, hubo quienes me preguntaron en mis redes sociales y yo me sentí como si me revictimizaran, como si pensaran que yo estuviera haciendo un teatro de, pues, ¿por qué no hiciste tu queja estando adentro del INE, Rebeca? Y yo les decía, como se los acabo de mencionar, es que yo he acompañado casos, yo ya he visto este tema, y yo sé que no me van a garantizar un espacio seguro y yo y mi salud. Y ante todo, estaba cuidando y sigo cuidando mi salud psicoemocional. Yo pregunto, ¿qué hubiera sido de mí si denuncio estando dentro? ¿Qué hubiera sido de mi salud mental? Eso en ningún lado es analizado. Y esto lo quiero mencionar porque en mi denuncia no solamente iba el coordinador administrativo, quien ejerció la violencia directamente hacia mí, sino hacia la delegada, hacia la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza. ¿Por qué? Porque en varias llamadas yo le dije: Ana Lilia, tu coordinador es grosero. Ana Lilia, habla con tu coordinador, tratando de ser conciliadora, tratando de pensar, pues ella se supone que tiene un posgrado en desarrollo humano, se supone que es feminista, se supone que habla a favor de los derechos de las mujeres. Y efectivamente me decían llamada telefónica, desgraciadamente son llamadas telefónicas, pues que lo entendiera, que ella estaba trabajando con él, que le tuviera paciencia, que poco a poco, que pues también estaba batallando, pero que es lo que me decía a mí, pero en público lo que nos decía era que pues, esta persona, Omar Ramírez, pues era de su más entera confianza porque era la persona que le iba a garantizar o asegurar que ella no pisara la cárcel por un problema administrativo, porque había una paranoia en cuanto a que
Si llenabas, o sea, yo estoy de acuerdo de que los recursos públicos se ejercen de manera correcta y quienes me conocen saben que así trabajo, saben que así ejerzo, pero aquí era el nivel de que si llenabas un formato mal porque era el formato cambiado y no era el de febrero, o sea, ya casi casi te querían meter una queja al órgano de control interno, ¿no? Eso a mí me parecía excesivo. Específicamente cuando les menciono, había una serie de problemas que se ven heredando y que yo decía, si tú eres tan pulcro con esto, ¿cómo es que se dio lo anterior que me están heredando y que quieren que resuelva en 3 meses? Entonces, la denuncia que yo hago no solamente va hacia el coordinador, quien prácticamente era todo este lío, sino hacia la delegada. Yo ya no quise ir contra otras cargos que sé que también tuvieron conocimiento porque, como está pasando en este caso, me iban a decir, documentalo, ¿no? Y pues yo les decía, todos los correos a esta persona le marcaba copia, decía por instrucciones de Ana Lidia, le marcaba copia y pues porque yo había llamado por teléfono y explicado, pero pues entonces sucede lo que pues, sucede en estas altas estructuras, porque este cargo, para que las personas que desconocen un poco de cómo es el instituto, después de Lorenzo Córdoba como presidente, quien ejecuta lo que se aprueba en el Consejo General es el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, que también firma este acuerdo que yo subí en mis redes sociales. Y después del secretario ejecutivo, en términos de órdenes, siguen las y los vocales ejecutivos locales. Entonces, en términos de autoridad, estamos hablando de un nivel político y económico muy importante. Estamos hablando de que son las personas que coordinan todo el INE en cada estado, en este caso INE Querétaro. Y producto de la reforma del año 2014, cuando ustedes, quienes les interesaba la materia política electoral, decían el INE le van a dar esteroides con la reforma electoral, el IFE al crearse el INE, pues en términos concretos fue también a las juntas locales. Porque quienes trabajan en los OPLES, pues no me dejarán mentir, que cuando hablamos hablamos de cómo se coordina INE con OPLES, pues en sí no va a venir Lorenzo ni Edmundo Jacobo a cada estado, sino lo hace cada vocal ejecutivo local, con cada presidente de cada instituto estatal electoral, nada más para que vean el nivel de poder político. Entonces, yo justamente en mi denuncia digo, no puede ser posible que la delegada que coordina todo un estado no sepa de lo que pasó cuando le marcan copia, cuando el manual de operaciones señala claramente que esa persona depende de él. Y cuando señalan, inclusive cuando yo pedía prórrogas porque tenía personas enfermas de COVID, porque estábamos en pandemia, y me ponían plazos imposibles e inhumanos de lograr, me decían, pues usted hace las gestiones necesarias, no hay prórroga. Ya lo consulté con ella. Entonces, pero los correos salían de él. Entonces, justamente en un acuerdo del instituto, en el que ustedes ven, es la consecuencia de que cuando a mí en febrero se me dice, sí es cierto, Rebeca, encontramos elementos para iniciar un proceso especial sancionado a Omar Ramírez, que ahí no sé cómo va, espero que sea sancionado, porque si no, la verdad, sí de por sí, bueno, eso era un mal mensaje, porque en verdad Querétaro está aterrorizado por esta persona. Ahora bien, yo digo, bueno, esta persona no se manda sola. Hay una persona responsable sobre esta persona a la cual yo le comuniqué y que fue responsable por omisión. Fue responsable por omisión por no intervenir. Fue responsable por omisión por darle ese espacio de poder, porque cuando una persona deja de ejercer una atribución y la delega a otra por confiar, pues hay consecuencias y pueden ser consecuencias positivas si esa persona es muy buena, pero también pueden ser consecuencias nefastas, como en este caso. Justamente cuando el INE me notifica a mí, después de 8 largos meses, que sí encuentran elementos, y he de mencionar que yo insistí reiteradamente que se me diera acompañamiento jurídico y terapéutico, cosa que el INE no hizo de manera por oficio como lo marca su propio protocolo. Literal casi tuve que rogar. En el informe psiquiátrico, no sé cómo le llaman, sí documentan que hay un daño psicoemocional, ¿no? O sea, depresión, ansiedad. Y lo curioso es de que el hecho de
por eso les platicaba esta historia de como mi trayectoria como mujer como mujer de vida trans, porque dicen, sí, pero ella ya venía así. Entonces, no puede ser culpa de ellos no necesariamente de cómo la trataron, porque sí, efectivamente hay correos, ¿no? Pero como que no es para tanto, no es para que una persona se ponga así, ¿no? Pero sí ella, lo más probable es que como ya venía viviendo violencia por ser mujer trans en otros espacios, pero no todo es por esto que pasó. Y esto a mí me parece muy grave porque es como un gaslight, es decir, lo que tú cuentas no es cierto, no es tan grave, pero también es una forma de, yo lo siento, de revictimizarme, porque es como de decir, es que tú no estás aguantando, o sea, tú no estás aguantando vara, ¿no? Y yo lo que les digo es, esto no es normal, este nivel de violencia no es normal. Por eso, insisto, mientras a uno lo vinculan a su superior jerárquica inmediata, dicen, no, es que ya no encontramos elementos, y así me lo dicen y lo firman personas, ¿no? Como el director de Educación Cívica actualmente, como varios directores que se supone que están muy comprometidos con los derechos humanos, diciendo que pues yo no soy suficientemente clara con mi denuncia, cuando ellos no son suficientemente claros en la manera en la que la están desvinculando. Porque, ¿cómo es posible? Dicen, es que ella no dio la instrucción. Ella no la generó. Entonces, pues, ¿cómo culpabilizas a ella? Y yo les digo, tenía correo. O sea, están los correos, los apunté. Ponen por instrucciones de ella. Aparte, hay un manual. O sea, entonces hay dos cosas que yo digo. Si no sabía, entonces también hay un problema de ineficiencia, porque entonces, ¿cómo trabaja esta persona? Y también entonces hay una responsabilidad administrativa. Y si sabía, entonces sí tengo razón. Esto no es analizado así. Y no es analizado porque, como lo dije al inicio, es abordado de una manera que mi querida Erika López y yo hemos estudiado muchísimo, y el año pasado nos dimos mucho la tarea, porque de una manera yo tenía que sacar un dolor que me ha llevado a tomar terapia, en la que estoy muy agradecida con las personas que me han brindado ese acercamiento, porque yo no lo tenía en mi mente, y en particular a mi terapeuta. Y es lo que me permite ahorita sostenerme, estar frente a esta cámara y tener la fuerza para continuar con una denuncia que es legítima. Y lo triste y lo grave es que en este documento que ya hice público, es la respuesta a un recurso de revisión en donde yo le digo, INE, no estás haciendo correctamente tu análisis. Yo llevo un año guardando silencio, teniendo una gran esperanza de este instituto que igual yo quiero. Mana dice el video que quieres participar, pero no sé si es correcto o sí. Pónmelo en comentario, porque si no, para picarle, o si no, para igual y hacemos el diálogo. Pero lo que yo quiero decir es que hay una lectura, hay una ausencia de lectura de todo esto que yo les he comentado, aunque hacen una verborrea de citan recomendaciones, citan derechos humanos, pero no la aplican. Y al citarlo creen que ya me están dando la perspectiva de género y de derechos humanos para concluir que no hay elementos. Y sí hay elementos. Entonces, lo que está público, y lo comparto porque pues yo no sabía que estaba público hasta que me lo compartió un compañero en los comentarios de Facebook, ustedes lo pueden ver en mi muro, pues prácticamente van diciendo que pues yo no fui suficientemente clara. Y esto también es muy grave porque solamente atienden mi recurso de revisión. Y no, obviamente yo en mi recurso de revisión pues no regreso a todo lo que hice en mi demanda inicial. Por lo tanto, me parece que la respuesta falta a un artículo del estatuto que ahorita no me acuerdo su número, pero habla de que se tiene que resolver con exhaustividad y no hay exhaustividad. No se resuelve con integralidad porque, por ejemplo, no toman en cuenta 6 cartas de mis consejeras y consejeros que señalan que efectivamente yo viví violencia de parte de la Junta Local. ¿Sí? Puse de testiga a mi enlace administrativo que
Curiosamente, 6 meses después de que yo renunció, a ella la corren. Le dicen, le piden, justamente a Ana Lilia y Omar le piden, y bueno, toda la junta local, le piden que, bueno, que participaba, le dicen que pues por pérdida de confianza pues ya no puede laborar. Curiosamente, una de las cosas de todo esto que andábamos poniendo en orden fue que detectamos que Omar Ramírez, que había sido enlace administrativo de la Junta, en la cual yo había heredado una serie de errores y problemas administrativos, era quien había originado gran parte de los problemas que nos habían resuelto y que a mí nunca me habían dicho que él los había originado y por lo tanto él sabía la respuesta. Entonces esto es muy grave porque cuando yo digo, dame una respuesta y no me dan respuesta y luego informo que él es el que estaba ahí, con impresiones de pantalla del sistema porque va guardando registros donde aparece su nombre. Hay un informe que envío yo en marzo, si mal no recuerdo, febrero de 2019, con el apoyo del vocal secretario, que no me contestan y lo que sí recibimos son llamadas, en particular mi enlace administrativo, ¿no? Beatriz Cárdenas, de parte de Omar Ramírez, ella lo puede narrar, en donde le dice, oye, ¿por qué mandaste esta información? ¿No? O sea, donde se molesta porque prácticamente lo que querían era como, o sea, había mal manejo de temas contables y había como un adeudo, pues querían resolverlo diciendo, pues tú ya, Rebeca, tú y tu vocal secretario paguen 8,000 pesos, ¿no? Y yo les decía, no es eso, o sea, es aceptar que yo cometí un error que yo no cometí. Yo lo que estoy identificando, y es lo que me llevó un gran tiempo con el enlace administrativo, porque aparte era imposible trabajar sin ayuda, con persecución, ¿no? Más en excesiva carga de trabajo, documentar que la raíz del problema era quien se supone estaba supervisando. Y yo digo, si esta persona lo originó, ¿cómo es que llega de coordinador administrativo? ¿Y cómo no nos dijo, oye, yo estuve ahí, esto se dio así, lo puedes resolver así? No. Cuando yo se lo informo, tampoco participa la vocal ejecutiva, Ana Lilia, como para decir, oye, qué bueno que tú me estás diciendo, pues, Omar, pues vamos a resolverlo en conjunto, ¿no? Yo ni siquiera estaba pidiendo la cabeza de Omar, ni sanción, simplemente a mí me dijeron, da un informe, resuelve. Pero para resolver, pues teníamos que primero diagnosticar. Y llegó un punto en que dentro del diagnóstico había información que no podíamos concretar porque habían asientos contables incompletos. Y decíamos, no lo podemos complementar porque están incompletos y quien estuvo en este periodo es fulanito. Y da la casualidad que esa es la persona que me está pidiendo que lo ponga en orden, con plazos humanamente imposibles. Entonces, todo esto yo lo documenté en mi primera denuncia. En esa primera denuncia yo pido, ¿no?, que se inicie proceso especial sancionador a Ana Lilia como vocal ejecutiva y a Omar Ramírez como coordinador administrativo por todo lo que han narrado. Se llevan 8 meses y solamente encuentran elementos a Omar Ramírez porque, obvio, de él salieron los correos, ya iba a ser excesivo que el INE no viera eso, pero dicen que pues no es suficiente que le haya marcado copia a Ana Lilia como jefa superior inmediata, ni que los correos digan por instrucciones de ella cuando me negaron prórrogas, cuando me ponían plazos excesivos, cuando no me daban respuestas, cuando de hecho tenía correos sin contestar. No, o sea, no hay responsabilidad. Entonces, cuando yo le digo, INE, te pido que revises esto porque no es correcto, analízalo bien. El documento que ustedes pueden ver, vuelven a hacer un supuesto análisis y dicen, pues que no hay elementos porque ella no dio la orden directa. Y se les olvida una parte del protocolo de hostigamiento y acoso laboral y de inclusive la ley general de acceso para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, que la omisión también es violencia. La omisión, ¿no?, en este caso de ella, ve que tu coordinador administrativo manda un correo que es grosero, ¿no? No hay una respuesta, eso es una omisión. Y eso también yo lo señalo, por eso pido la vinculación, porque tenía conocimiento, porque hubo omisión y evidentemente eso implica responsabilidad. La lectura que hace el INE es, no hay ninguna orden que ella dio directamente, por lo tanto no la podemos vincular. Y esto es terriblemente grave
porque entonces genera, cuando yo les decía que las juntas locales, en particular los delegados, ahora tomaron esteroides con la reforma electoral, pues genera un incentivo perverso, en el sentido de que quienes trabajan en institutos públicos saben que pues tu jefe superior inmediato normalmente te dice, te manda un correo, haz esto, haz este oficio, haz esta gestión. Muchas de estas instrucciones son verbales. Imagínense que todo el mundo le diga, no, pídemelo por escrito para que yo documente que tú estás participando, ¿no? O sea, a ese nivel de absurdo llega el análisis de la sentencia que ustedes, del acuerdo que pueden ver y que ya está aquí en mi muro. Entonces, es perverso porque, pues, desde mi punto de vista, no solamente me impide a mí un acceso a la justicia. Y no solamente es perverso porque ningunea una experiencia traumática que está documentada con una personal psicoterapéutica o psiquiátrica, creo que era, porque era de psicología, de psicoanálisis, ¿no? Quien me dio el acompañamiento del INE y que sí documenta que salí terriblemente con problemas de ansiedad y casi rayando la depresión y que yo como víctima digo, ¿quiénes me lo han generado? Y resulta que cuando yo les digo, ellos, o sea, se documenta el daño está y la Suprema Corte dice que cuando se documenta el daño, cuando la víctima dice qué es lo que le pasó y además el acto es ilícito, que es lo que ya se está documentando, pues ahora resulta que pues la participación de ciertas personas o las omisiones ya no pesan. Entonces es perverso porque no solamente a las víctimas se nos hace lo que llaman gaslight, es decir, se nos da el mensaje de decir, lo que tú narras no es cierto. El dolor que tú dices que sufriste no es cierto. Es una revictimización. Pero en términos institucionales es gravísimo. ¿Por qué? Porque yo no quiero pensar, cualquier otro vocal, aquí veo varios compañeros, que te diga un vocal ejecutivo local, haz esto, y al ratito de manera verbal, y al ratito eso genera un problema, una denuncia, y tú le digas, es que yo lo hice por instrucción o con conocimiento de esta persona y quiero que pues también corra la responsabilidad. No la podemos tocar, porque no dio la instrucción directa. Evidentemente atrás hay un tema de relaciones de poder. Hay un tema político, porque pues evidentemente como tocas a tus delegados que están, digamos que después del secretario ejecutivo, ¿no? Y es reconocer en el instituto que se están perpetuando actos de violencia por las máximas autoridades. En este caso, una persona que se dice feminista, que se dice que tiene una maestría en desarrollo humano. Y yo digo, a ver, el reconocer que hay actos de violencia no está mal. Es la única manera en la cual vamos a garantizar y asegurar que el instituto transite y asegure espacios libres de violencia. Por lo tanto, no solamente es una violación directa a, por ejemplo, la ley general para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, ni a sus propias, sino también a sus propias normatividades, sino en términos concretos, la verdad es preocupante porque, pues, a mí me hace pensar que todas las personas que actualmente están viviendo violencias en el instituto o en otros institutos públicos, ¿cómo se van a sentir con la confianza de denunciar? Yo insisto, narré al principio de mi historia, pues que llevo una historia de estar constantemente peleando porque se me reconozcan derechos, ¿no? Por mi nombre, por mi expresión de género. Y entonces de repente, yo, a quienes me conozcan, pues he sido una de las impulsoras del protocolo de hostigamiento y acoso laboral y sexual. Aquí en Oaxaca acompañé varios casos que desgraciadamente también fueron considerados infundados. Las personas ya no quisieron saber nada del instituto porque pues se sentían como yo me siento actualmente, con un grado de frustración terrible. Así lo documenta la psiquiatra. Aparte les digo, ella dice, es que ella ya traía violencia desde antes. Y yo digo, ajá, y desde antes de dónde vengo. Yo no vengo de la iniciativa privada. Desde los 23 años vengo laborando en el instituto. O sea, no me vas a decir, ¿no? Y me han movido, o sea, he estado en diferentes lugares.
Una de las consejeras, en una de las cartas que yo entrego, dice: ¿cómo es posible que Rebeca, que estuvo organizando elecciones en Puebla, en la Sierra Negra, en Baja California, que también es muy conservador, en Oaxaca, que es complicadísimo, llega a Querétaro 3 años y renuncia? Eso no es analizado. Eso no es tomado en cuenta ni medido como una posibilidad del dolor y del sufrimiento que yo estoy señalando que vive. Entonces, bueno, ya para cerrar, porque ya, bueno, quiero que este video sea muy largo. Lo que quiero decir es, una de las cosas infundadas que han estado surgiendo y sobre mi renuncia es que yo renuncié porque no pude con el cargo. Que yo renuncié porque pudo más mi activismo. Y me imagino que han de estar diciendo que pues seguramente descuidaba mi trabajo por andar de activista. Y quienes sepan o quienes vayan a ver a Querétrans, verán que nuestros conversatorios son de noche, nuestras reuniones son de noche, y que constantemente hablamos del hartazgo y el cansancio que vivimos las personas trans o LGBT cuando defendemos nuestro derecho o lo que llamamos activismo, porque esto nos lleva a terceras o dobles jornadas porque tenemos que trabajar. En primera, pero en segunda, o sea, yo he hecho esto que yo estaba haciendo, lo he hecho desde 2006, ¿no? He trabajado con mujeres, aquí Gloria Murca no me dejará mentir, me han invitado desde que era vocal distrital a eventos de buenas prácticas por el buen trabajo que yo hacía como vocal distrital, como mujer trans. Gané un concurso para ganarme mi promoción, participé en el protocolo trans laboral, de hecho insistí, llevó más de 10 años en ser aprobado. El protocolo electoral trans participé y tuve que hacer una carta a Lorenzo Córdoba para denunciar, por ejemplo, que Benito Nasif, que Ciro Murayama, que Rivera, estaban pues mayoriteando a la consejera Dania Rabel y estaban quien presidía la comisión para que no saliera el protocolo y que nos estaban utilizando, ¿no? Evidentemente esto genera molestias. También impugné cuando nos bajaron un bono en proceso electoral, ahora con la reforma, mi compañero Rubén Portino Pérez Vendrell y yo, más otras 5 personas en todo el país. Curiosamente, muchas fueron desistiendo. Después me enteré que, no voy a decir nombres, pero personas de alta jerarquía del instituto, pues andaban invitando a través de estos cargos que estoy mencionando, como las vocalías ejecutivas locales, pues que desistieran. Yo recibí esas invitaciones, yo recibí 5 veces la solicitud amable, en un desayuno, para que yo desistiera, y yo les dije, así como se los platico, que yo estaba ejerciendo un derecho que preveía el sistema de medios de impugnación. Yo no estaba dejando de trabajar, yo no estaba quemando las instalaciones del INE, no estaba pidiendo convocar un sindicato, que debimos de haberlo hecho, pero la verdad es donde yo les decía, ¿cómo pregonamos allá afuera que queremos construir democracias si cuando las personas que estamos aquí dentro, que estamos exigiendo derechos, nos pides no uses el sistema de medios de impugnación? Les vas a hacer un hoyo financiero al INE si ganas. Y yo les decía, pues el INE lo debió haber previsto porque esto ya estaba previsto. Mariano González Ortiz, que trabajó en mi junta distrital, escribe: a mí me dijo Recursos Humanos de la junta local que de oficina central instruyeron que ya no podía ser contratado en ningún puesto del INE, pero nunca dijeron quién y por qué. Esto que estoy diciendo pasa, a Mariano lo está escribiendo, lo pueden leer, en Querétaro. Ilsa, que es presidenta de Querétrans, yo como mujer trans siempre lanzaba convocatorias de todas las plazas para que personas trans, más que no fuera yo la única, pudieran ingresar, pudieran empaparse de la materia electoral. Y cada vez que mandábamos los papeles a la junta local, donde quien tenía que pasar por manos de Omar y de Ana Lilia, nunca llegó una persona trans. Cuando Ilsa Aguilar compitió para ser consejera del consejo distrital, también tuvo que ser evaluado con el consejo local, entre ellas la presidenta Ana Lilia, y no solamente no llegó como propietaria, llegó como suplente y la pusieron de suplente de hombre. Cosa que ella impugnó y que también como violencia y que el INE consideró infundado. Y es un caso que Erika y yo analizamos en un artículo que esperamos que pronto salga. Lo que quiero decir es que lo que yo estoy narrando
no es un pretexto para escudar un mal funcionamiento o desempeño mío. Porque quienes me conocen, si algo saben, es que yo nunca dejo de trabajar, digo, tengo que aprender a parar. Quienes me conocen saben que soy muy comprometida con mi trabajo y si algo tenía yo bien puesta la camiseta es la del INE. Y digo la tenía porque ya no soy trabajadora del INE, pero si yo creo, actualmente yo sigo creyendo en el Instituto Nacional Electoral como una gran institución que tiene mucho que aportar al país, pero no de esta manera. Si el INE sigue manteniendo estas estructuras de poder, sigue respaldando esta impunidad, la pérdida de la confianza de la ciudadanía hacia la democracia no va por ese camino. Los conversatorios, las cumbres internacionales de las democracias y la defensa de la democracia en otros países no va a tener sentido si al interior se está violentando a quienes sostienen al instituto en los procesos electorales. Betty Cárdenas, la pueden leer, ella fue mi enlace administrativa, vivió toda esta violencia conmigo, pero ella pues tiene una condición de vida que le complica hacer una denuncia. No sé si denunciaste, Betty, y escribe Betty: buenas noches, a mí después de cerrar el proceso electoral me dan mi despido, como yo les digo, para que vean que no estoy inventando, argumentándolo como pérdida de confianza, cosa que ya les dije, desde el 30 de octubre, y a la fecha no he recibido mi liquidación. Esto sigue sucediendo en el INE Querétaro, donde ustedes pueden ver en mi muro un acuerdo con un recurso de revisión, o sea, no es la primera, es la segunda vez, donde yo le estoy diciendo, tu delegada está ejerciendo violencia. Y aquí hay personas que están comentando que son víctimas de violencia y yo invitaría a quien hay más que escriban. Betty sigue, me mantuvieron mientras les funcionaba. ¿Por qué? Porque eso es lo que han hecho, ¿sí? Yo, la verdad, quienes me conocen, alguien escribió aquí, me volví incómoda. Sí, las personas trans siempre somos incómodas. Pero yo me volví incómoda también políticamente porque, en verdad, si ustedes les invito a que lean mi discurso cuando yo fui la primera mujer trans presidenta de un consejo en la historia de México. Y en mi discurso justamente señalé que no podíamos hacer elecciones sin cuidar la manera en cómo hacemos elecciones. Que no podemos construir democracias con actos de violencias. Betty dice, y la Junta Local solo me dice que está en trámite. Omar, ¿quién coordina eso? Omar Ramírez, la persona que actualmente ahorita le inició un proceso especial sancionador y cuya jefa superior inmediata, que se supone debe de coordinar esa área como otras, porque así como les felicitan cuando hay un proceso electoral, son los primeros que se ponen la corona de que gracias a ellos, que son los grandes líderes, cuando pasa esto, no saben. Ellos no se enteraron. Y esto es muy cruel y muy ruin porque evidentemente es sacrificar a tu equipo de trabajo que no tiene el mismo nivel de poder político y económico. Marco Antonio Pérez Gaspar dice, las personas que exigimos nuestros derechos siempre nos volvemos incómodas para las instituciones. Bueno, que quiero ya para ir cerrando. Betty, yo te pediría que hagas tu denuncia y si quieres te puedo agregar como testiga. Yo voy a hacer todo lo posible por irme a las últimas instancias, porque si no obtendré justicia, por lo menos no les daré el olvido y no les otorgaré que cambien la historia de las cosas. Quien quiera creer que yo descuidé mi trabajo por lo que llaman activismo, sepan una cosa, en particular si son mujeres. Cuando vemos a una funcionaria pública defendiendo sus derechos como mujer, nadie dice que descuida su trabajo porque defiende sus derechos de la mujer. Cuando vemos a un hombre que trabaja en una institución pública y que es indígena y que defiende dentro de su vida cotidiana sus derechos como hombre indígena, nadie va a decir que descuida su trabajo por defender sus derechos como hombre indígena. Lo mismo si es una persona con discapacidad, al contrario. Pero ¿por qué yo como persona, mujer trans,
si defiendo mis pocos derechos dentro del instituto y fuera de mis pocas horas que me quedan libres, se me considera que no doy lo suficiente. Y tan no doy lo suficiente que me lo creí y en algún momento pensé que no daba lo suficiente y por eso no aprendí a parar. Quienes me conocen sabían que siempre estaba con un proyecto, otro proyecto, otro proyecto. Y la narrativa del instituto es que yo no fui suficientemente buena, que yo no pude con el cargo o que yo descuidaba por andar con otras cosas. Eso además me parece que es cisexismo. ¿Qué es el cisexismo? De que la defensa de mi derecho como mujer trans no es lo suficientemente válida ni lo suficientemente legítima como la de otro grupo, como una mujer cis. Porque yo veo a muchas de mis compañeras del instituto, entre ellas la propia delegada, haciendo en eventos, inclusive en horario laboral, sobre derechos de las mujeres, y eso sí se ve bien. Y yo digo que está bien. Pero ¿por qué cuando yo quiero hacer lo mismo con el tema de mis derechos como mujer trans, ya no lo puedo hacer? Para mí eso es parte de la transfobia, que no lo ven. Mariano González Ortiz fue asistente de la Junta Distrital en la que yo trabajé en área de capacitación electoral. También fue, no sé si la palabra correcta sea decir corrido Mariano, porque no me gusta, pero pues también algo pasó como Beatriz en esta junta local en donde dicen que la delegada no violenta y que no se entera de lo que está pasando, dice Mariano. Yo en 15 días renuncié después de 4 años sin tener un solo problema. Incluso me dieron un premio económico por mi desempeño el año anterior. Gané 3 plazas en 4 años y 15 días fue suficiente para renunciar. Denuncié hostigamiento y ahora fui vetado. Mariano, yo no sé si denunciaste también a Omar y a la delegada, pero es donde yo digo, ¿dónde están estas denuncias? ¿Dónde está esta mirada integral? Yo sé que Querétaro es uno de los estados con las más altas tasas de rotación y eso lo sabe la Dirección del Servicio Profesional Electoral, es una estadística que pueden sacar y cualquiera que sepa administración, porque yo estudié administración, sabe que en un espacio laboral cuando se da una alta rotación de personal hay algún problema que se tiene que analizar ahí. Y una de las cosas que se tiene que analizar es el ambiente laboral o la cultura laboral. En este caso es el ambiente laboral porque la cultura laboral la determina más el INE como oficina central y a través de su Consejo General. Pero insisto, aquí hay un tema de protección de personas que ostentan altos cargos y yo sé que no solamente está sucediendo en Querétaro, está sucediendo en muchos estados. Ahorita yo hablo de Querétaro porque es el estado donde pues yo hice una denuncia formal, pero no es el único estado en el que yo viví violencia, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando esta transmisión, gracias a las personas que se conectaron, yo lo que quiero decir es esto. Quien quiera pensar esto de lo que se está narrando en el instituto es libre de pensar. Lo cierto es que yo voy a seguir trabajando fuera del instituto o dentro si alguna vez regreso, dentro del sistema electoral como lo sigo haciendo gracias a la presidenta Elizabeth que me tiene confianza y ha reiterado su confianza ante mí, a los resultados que yo he manifestado, a mi compromiso como sociedad civil, como integrante de Querétrans. Durante 6 meses yo seguí haciendo cosas como siempre las he hecho sin que me pagaran porque amo lo que amo, hacer lo que hago. Marco Antonio Pérez Gaspar dices, ¿en qué otros estados tienes conocimientos de que viven violencia laboral? No quisiera ahorita entrar ahí porque yo creo, pero sí hay otros estados, Marco Antonio, porque me han escrito personas, pero no quisiera yo traicionar su confianza haciendo público algo que a mí me han compartido en privado. Entonces, me parece muy triste porque inclusive el INE anda promoviendo un premio sobre una empresa, una institución que es LGBT friendly, y este mismo año Alessandra, una mujer una supervisora electoral trans en Aguascalientes, también denunció violencia de su consejo distrital, de la cual tampoco ha avanzado mucho. Cuando las personas trans denunciamos violencia y se analiza partiendo de que el instituto, en particular todos los institutos públicos, están higienizados, es perder de vista que México es el segundo país donde más personas trans asesinan en el mundo. Es perder de vista la encuesta Endosic de CONAPRED que documenta que
casi 9 de cada 10 personas trans documentan haber percibido violencia en todos los espacios de su vida cotidiana. Por lo tanto, lo que yo cuento no es una anécdota, es algo que se está dando de manera sistémica y estructural en todos los espacios. Cuando pedimos inclusión laboral trans, tenemos que pedir también espacios laborables que sean libres de violencia. Son más o mujeres u hombres quienes son más víctimas de violencia laboral en el INE, no te lo sabría decir, Marcos, sería especular, pero dado los conocimientos que tengo de género, yo no dudaría que seamos las mujeres diversas y los hombres diversos, hombres femeninos, hombres gays, hombres con una enfermedad, personas con una enfermedad estigmatizante como VIH, y yo no dudaría también cruce entre, por ejemplo, género, clase y raza, ¿no? O sea, personas, hombres y mujeres racializados y precarizados dentro del instituto. ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que sucede en esta sociedad. No puede ser de otra manera. Por eso yo digo que pensar que el instituto, como cualquier otro, hablo del instituto porque es el que yo he conocido, analizado y estudiado, con sus protocolos, al aprobarlos, desaparece mágicamente la violencia de la cual mama de toda la sociedad. En el mejor de los casos es ser iluso. En el peor es ser cómplice de actos impunes que siguen perpetuando violencia. Yo, sinceramente, les digo, a mí no me hubiera gustado renunciar al instituto. Es una institución que sigo respetando muchísimo. Es una institución que me parece que es sumamente valiosa. Mi crítica va hacia las personas que actualmente están tomando decisiones en niveles altos directivos dentro del instituto, y como bien dice Marco Antonio, es un doble discurso, porque hay cantidad de eventos y foros donde se habla de democracia, derechos humanos, desafíos y retos, pero al interior no la hay. Y si no se resuelve eso al interior, vamos a continuar perpetuando los defectos de nuestras democracias, ¿no? Que no logran resolver problemas verdaderos de desigualdad, porque la desigualdad es violencia y la desigualdad se sostiene por las violencias. No es de extrañar que el señor Omar Ramírez sea hijo de un coordinador, que es coordinador administrativo, sea hijo de un coordinador administrativo en otro estado. Eso no se ve anormal. Genera más molestia que yo hable de mis derechos políticos como mujer trans, que haga un tuit en un horario laboral, a que hayan parientes con altos niveles directivos sin revisar si hubo intereses de por medio, ¿no? ¿A qué voy? Pues sería muy interesante, ya nos llegó una solicitud por transparencia, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas del INE tienen parientes dentro de los soples y cuántas personas de los soples tienen parientes dentro del INE? Porque dada esta modalidad de la reforma electoral, pues trabajan de manera tan cercana que por ahí se están dando el brinco a la prohibición de incorporar personas con un grado de consanguineidad. Esto es parte de la violencia que se vive. Entonces, yo con esto ya voy a concluir. Agradezco muchísimo a las personas que me han acompañado, que me han sostenido durante todo este año. Es el primer video que yo hago desde que renuncié, porque en primer lugar he confiado que el instituto me iba por lo menos a escuchar, y el famoso, el yo sí te creo, el Me Too, pues me queda claro que solamente funciona cuando eres una mujer blanca, rica, cisgénero. Porque si no, en ese documento verán que aparecen testigos que no ponen sus nombres, y yo voy a pedir que por lo menos pongan sus cargos y su adscripción, para que verán que tienen grados de subordinación con la persona demandada. Entonces no puede ser que yo les diga, yo fui violentada, aquí está mi resultado psiquiátrico, y ellos digan, ay, pero le fuimos a preguntar a otras personas que trabajan ahí dentro de Querétaro, ¿y qué te crees? Dicen que no, que tu relación con ella, pues no vieron nada malo. Entonces no, lo que tú dices no me es suficiente elemento. Eso es gravísimo. Y eso me genera más dolor. Ahorita lo puedo decir porque ya llevo un proceso de sanación
que me permite sostenerme. Pero yo escribí hace poquito, qué casualidad que 1 o 2 días antes de la jornada electoral me llegan más de 100 hojas de un documento que tengo que contestar hasta el lunes. Eso son los contextos en los que personas como yo, que ya aún así yo me considero una mujer trans con muchos privilegios, un privilegio de clase, un privilegio de que puedo más o menos dominar este lenguaje críptico del político electoral, ¿no? Pero aún así hay cosas que me rebasan. El cansancio, el tiempo, el no saber tanto, porque contestan entre varias direcciones contra una persona. Y así es la lucha del ejercicio al acceso a la justicia. Soy Rebeca Garza, soy una mujer trans, soy funcionaria electoral, sigo esperando justicia de parte del INE. Si no lo obtengo de parte del INE, espero que sea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no es del poder de ahí, buscaré otras vías. Y si no es ahí, por lo menos buscaré mi justicia epistémica de narrar en mi propia voz y documentar en mis propios términos y hacer pública toda esta serie documental, esta serie de documentos, para que cada quien pueda hacerse de esta historia, no nada más a través de mí. Porque ya es hora de que las personas trans contemos nuestra historia en primera persona. Ya es hora de que las personas trans reivindiquemos nuestra memoria. A mí no me van a borrar, ni van a borrar mi trayectoria, ni mis aportaciones. Ahí están. Yo ya las solté. Ni espero aplauso, ni espero los premios, ni espero dinero, pero tampoco espero que se me cuente, se me diga algo que no sucedió. En particular, algo que es completamente opuesto a lo que yo soy. Por eso me tiene sin cuidado. Marco Antonio y Mariano dicen justicia. Justicia para ti, Rebeca, y para las demás víctimas de violencia. No estás sola. Gracias, Lupita. Te quiero mucho. Me despido. En verdad, gracias a las personas que me han acompañado y que me han permitido sostenerme en estos meses y poderme sostener hoy ante esta cámara, porque yo no hubiera podido hace casi un año. Deseo de corazón que todas las personas que están viviendo violencia, Betty, denuncia. Miriam, gracias, porque Miriam ha sido un apoyo también valioso, Miriam Brito, no solamente en esta, sino otras cositas que ya contaremos de nuestras memorias trans. Pero les diría si hay personas del INE que me escuchan y de cualquier institución pública, denuncia. La única manera que vamos a poder erradicar estos actos impunes, autoritarios, es denunciando. Sí, nos va a pasar lo que dice Mariano, te van a vetar, te pueden vetar, puede suceder, pero entre más lo hagamos, en algún momento esto se va a detener. Soy Rebeca Garza, buenas noches.